Quiero que abras juntamente con nosotros la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, desde el versículo 1 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Lee el versículo 2, ¿qué dice? No, lo léelo fuerte, ¿qué dice? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Lee el versículo 5. Versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, ¿qué? Versículo 7, ¿qué dice? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar en casa de ¿quién? Versículo 11, léelo fuerte conmigo, y dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su ¿qué? Dale el mejor aplauso al Señor y toma asiento. La palabra del Señor nos narra la historia del traslado del arca de Dios. Y lo primero que podemos ver en esta historia es que todo esto se resume en un cofre importante. Ese cofre era una caja que por dentro y por fuera estaba bañada de oro, y sobre arriba de ese cofre habían 2 querubines que miraban el uno y al otro. Y el Señor, cuando mandó a hacer esa arca, Dios le dijo a Moisés: Moisés, esa arca estará en mi presencia, ahí yo habitaré, ahí yo estaré. Y este cofre dorado de oro no tenía nada más y que nada menos que unas tablas de piedra, pero no cualquiera tabla de piedra. Dentro de ese cofre de oro había las tablas de piedra escritas por el puño y la letra de Dios. Y según los eruditos, de ese arca pasaba algo. Dios le había dicho a Moisés: Moisés, cuando tú salgas a la guerra, asegúrate que mi presencia vaya contigo, no salgas solo a la guerra. Y Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Siempre que vayas a la guerra vas a llevar el arca del pacto. El arca del pacto siempre va a ir
delante de ti. Y dicen muchos eruditos, querida iglesia, que cuando el arca salía para pelear por Israel, del arca salían truenos, del arca salían relámpagos. Iban caminando los levitas con el arca, pero del arca salía relámpago, salía la gloria del Señor. Y no era para de menos, sino que en esa arca habitaba Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos celestiales. Por eso Moisés, cuando el arca salía a la guerra, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, porque salía el poder de Jehová Sabaoth ahí de en medio del arca. Era poderosa esa arca, porque era Yahweh, era el Señor que habitaba en medio de esa arca. Pero pasó algo: el pueblo se cansó de eso. El pueblo se cansó de ver la gloria de Dios. El pueblo no quería estar con Dios. Dios quería mostrar su gloria al pueblo, pero el pueblo no quería alinear su corazón para que Dios hiciera lo que quería hacer. El pueblo no quería alinear sus almas. El pueblo no quería hacer la voluntad de Dios. Y esa caja sagrada y esa arca poderosa pasó de ser amada a ser olvidada. Y no fue que lo olvidaron los enemigos de Israel, no fue que lo olvidaron los enemigos de Dios, fue olvidado de su propio pueblo. Su pueblo se cansó de él. No quería llevar el peso de la gloria del Señor. Y esta arca estuvo olvidada, y estuvo olvidada por más de 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Él y sus hijos hicieron del arca del pacto. Pasó de ser un objeto sagrado a ser un objeto incómodo y pesado. Me imagino que Abinadab tenía el arca en su casa, pero no le prestaba atención. La ponía allá en la izquierda o allá en la esquina de su casa. Y sabe, de pronto lo tenía para guardar cosas, o estaba lleno de polvo. Y en ese tiempo ya no salían los rayos, ya no salían el poder de Dios, porque no era que Dios no se quería manifestar, era que el hombre no quería que Dios se manifestara. No era que Dios no quería que hablar, sino que no había alguien que quisiera escuchar al Señor. Y esto me hace entender, amada iglesia, esta historia es que muchas veces Dios se quiere manifestar, muchas veces Dios se quiere mover, muchas veces Dios quiere hablar, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de verlo mover. Quizás el Señor quiera hacer cosas grandes en medio de tu vida. Está el arca de Dios, pero no todos quieren pagar ese precio para que Dios se mueva. Hay algunos que ven la presencia de Dios como amuletos. Hay otros que ven la presencia de Dios como algo totalmente sagrado. Y esto, amada iglesia, me resuelve la pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué hay algunos cristianos que sí reciben de Dios y por qué hay algunos que no reciben? ¿Por qué hay algunos cristianos que llevan mucho tiempo en el evangelio y sus vidas no cambian? Porque hay mucha gente que la palabra de Dios pareciera que no le llegara, pareciera que a algunos Dios sí le responde y a otros Dios le responde. Pareciera que Dios tuviera hijos preferidos, pareciera que Dios tuviera hijos que le gustara escuchar más. Y déjame decirte, iglesia, que no es así. Dios no tiene hijos preferidos, sino que Dios tiene hijos rendidos, aquellos que están más rendidamente a la presencia de Dios, están más cerca de escuchar la voz del Señor. Porque algunos sí y otros no. Es que algunos sí están dispuestos a pasar por el proceso de la formación para tener la presencia de Dios, y otros no están dispuestos.
Y hoy te digo, no es que Dios tenga hijos favoritos. Dios no tiene hijos más amados. Dile al que está a su lado, dile: Dios no tiene hijos favoritos. Dile: Dios no tiene hijos favoritos, pero Dios sí tiene hijos cercanos, hijos que se le acercan, hijos que le aman, hijos que le dicen: no me importa si me dejas con una mano adelante y otra atrás, lo único que yo necesito es tu presencia. Y por eso a algunos sí le funciona el evangelio, a algunos otros no. No hay mejores cristianos. Dile al que está a su lado: no hay mejores cristianos. Hay cristianos obedientes. Esa es la diferencia. No es aquellos que leen la Biblia, sino aquellos que aplican la Biblia. Y por más que Dios quiera mostrar su gloria, Dios se quiere manifestar. Vamos a ir de gloria en gloria, pero Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Dios no quiere que seas una persona que te quedes ahí, sino que tú te esfuerces por acercarte más a Él. La palabra del Señor dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no quiere que vivas de domingo una experiencia. Dios quiere que lunes, martes y miércoles sientas su presencia. Que cuando te arrodilles el jueves puedas decir: al pasar de las horas todavía te siento. Dios no quiere una experiencia, Dios quiere una comunión. Pregúntale que está a su lado: ¿estás dispuesto a hacerlo? Dígale al que está a su lado: no hay mejores cristianos. Dígale: hay cristianos obedientes. Y dile: y hoy Dios te manda a que lo obedezcas. Ahora bien, en este pasaje de la Biblia podemos ver 4 personas, y cada de esas 4 personas tenían una característica diferente acerca de la presencia de Dios. Estas 4 personas tenían una característica diferente de cómo miraban el arca del pacto. Y tú te vas a mirar en qué persona eres, qué clase de persona eres. Vamos a mirar, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Lo hacemos? Muy bien. La primera persona que menciona la palabra del Señor es Abinadab. Diga conmigo: Abinadab. Y esto es, amada iglesia, que Abinadab era el anfitrión donde estaba el arca de Dios. Este Abinadab era nada más y nada menos que descendiente de los levitas. Él podía llevar el arca del pacto porque a él se le había sido autorizado servir. Pero esta arca del pacto estuvo en casa de Abinadab más de 20 años bajo su techo. El nombre Abinadab significa padre generoso, o literalmente alguien que se ofrece voluntariamente, presentarse voluntariamente. Y esto puede significar, amada iglesia, que cuando Israel estaba diciendo ¿dónde podemos poner el arca del pacto?, Abinadab, por la esencia de su nombre, levantó su mano y dijo: yo quiero ser voluntario, metan el arca del pacto en mi casa. Abinadab tenía la intención correcta, pero no el corazón para tener el arca de Dios. Por eso, amada iglesia, nos muestra que el arca del pacto, la Biblia no nos dice nada que el arca del pacto hizo algo en la casa de Abinadab. Contra los enemigos hacía estrago, contra los sacerdotes hacían cosas, pero en Abinadab el arca del pacto pasó desapercibida. Y aquí podemos entender, amada iglesia, es que nosotros podemos tener la intención de hacer la voluntad de Dios, la intención de amar a Dios, pero eso no nos asegura que tengamos el corazón para hacerlo. De la intención al hacer hay mucho recorrido, pues la intención es un sentimiento, y hacer que esa intención valga la pena es una decisión.
Por eso debemos pasar mucho más de las intenciones. Abinadab tenía la intención de tener el arca de Dios, pero no sucedió nada en Abinadab porque se quedó en la intención. Y Dios me hablaba y me decía: David, hay mucha gente que se ha quedado en la intención. Dijiste: en este año voy a orar más, en este año me voy a bautizar, en este año voy a hacer eso. Y se ha pasado el tiempo y todavía estás igual. Te quedaste en la intención. Y hoy el Señor me manda a decirte: desafíate de pasar de la intención a la acción, porque los que verdaderamente logran algo de Dios son aquellos que se desacomodan, son aquellos que quitan la intención y hacen la acción. Aquellos que verdaderamente dicen: yo lo voy a hacer, cueste lo que cueste, son aquellos que ven la gloria del Señor. Dígale al que está a su lado: hoy Dios te manda a decir que pases de la intención a la acción. Dijiste: ay, este año me voy a bautizar. Ya van 5 bautismos y no está bautizado. Este año dijiste: me voy a levantar a orar temprano. No te has levantado. Este año dijiste: voy a ser mejor cristiano, voy a servir al Señor, y no lo has hecho. Hoy Dios manda a decirle a la iglesia bajo su gloria: deja los sentimientos, quiero más acción. Desafíate a creer, muévete por lo que yo te dije, pues el Señor no se manifestarán aquellos que no deseen verlos mover, sino aquellos que quieren que Dios se manifieste, aquellos que no se quedan con la intención. Muchas veces el milagro pasará, pero muchas veces tú tienes que provocar el milagro. Muchas veces tú tienes que pelear por la bendición. Muchas veces tienes que moverte. Y hoy el Espíritu de Dios te está diciendo: te voy a dar mi presencia, pero no quiero que te quedes en la intención de tenerla, sino que pases a la acción, que purifiques tu vida, me entregues completamente a mí, para que mi presencia pueda estar contigo. Dígale al que está a su lado: Dios te manda. Dígale, grítele, dígale: Dios te manda que hoy pases de la intención a la acción. A alguien Dios le está hablando: ay, es que Dios me mandó a hacer esto. ¿Y por qué no lo haces? Ay, es que yo creo que Dios me está diciendo que deje a este hombre. ¿Por qué no lo dejas? Si es tu esposo, ya para qué, estás casado. No todos los casos son iguales. Si Dios te está mandando a que hagas eso, ¿por qué no lo haces? Pasa de la intención a la acción. No seas como Abinadab, que tenía la intención de tener el arca, pero no tenía el corazón para mantenerla. Hoy Dios va a levantar una iglesia que no se va a quedar en la intención, sino que va a tener el corazón de hacer lo que Dios le mandó, porque sabrá que lo más preciado es la presencia de Dios. ¿Hay alguna Abinadab aquí que levante la mano? ¿Dónde están los Abinadab que levanten la mano? Ahora que le pregunto: hermano, ¿cómo se llama? Mucho gusto, yo me llamo David Abinadab. Dígale al que está a su lado: no seas Abinadab. Ok. A los que no se identificaron con Abinadab, hay otro personaje que se llama Usa. Diga conmigo: Usa. Y este Usa fue el que llevó la peor parte. Usa, cuando cogieron y pusieron el arca del pacto, lo pusieron en unos bueyes para trasladarla. Pasó que estaba moviéndose el arca y este Usa extendió su mano. ¿Y sabe qué le pasó a Usa? Quedó muerto delante del arca. Y quizás usted mira: pastor, qué trágico. ¿Por qué Dios permitió esto? Y ya te lo voy a contar.
Y es que primeramente Usa, su nombre significa fuerza, pero no solamente fuerza, sino fuerza tosca, fuerza dura. Y Usa era hijo, ¿sabe de quién era hijo? De Abinadab. Entonces Abinadab tenía el arca, la intención, pero la tenía ahí. Pero este Usa creció viendo un objeto normal. Para Usa no había pasado nada. Para Usa eso era cualquiera cosa. Usa se había acostumbrado. A Usa le pasó lo siguiente: venía a los devocionales, venía a los jueves de gloria, venía a los ayunos, no se perdía ningún servicio. Usa estaba en todos los servicios, pero de servicio en servicio Usa perdió el horizonte de la presencia de Dios. Ya venía porque le tocaba, ya hacía porque le tocaba, perdió el respeto por la presencia de Dios. Usa no levantaba las manos. ¿Conoce a alguien que no levanta las manos? Usa no gritaba gloria a Dios. Se había acostumbrado, había hecho de la presencia de Dios una monotonía. Y lo que pasó es que el arca de Dios no podía ser llevada en una carreta, porque esto representaba una ofensa para Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba desenfrenando, ofreciendo holocausto a otros dioses. Y al poner el arca del pacto en una carreta, le estaban diciendo a Dios: mira, el sacrificio de otros dioses te tiene que llevar a ti. Estaban bajando el arca del pacto, lo estaban degradando. Y cuando le estaba tropezando los bueyes, Usa dijo: se va a caer el cofre, se va a partir el oro, se van a caer los querubines. Usa lo que hizo fue que extendió su mano. Usa dijo: voy a extender mi mano como las otras veces que extiendo mis manos en mi casa. Pero lo que Usa no sabía, que adelante del arca estaba David danzando con toda su fuerza. Y cuando la gente comienza a alabar a Dios, Dios comienza a manifestarse. Estaba la gente adelante diciendo: alaben a Jehová, gloria a Dios, aleluya. Lo que estaba dentro del arca comenzó a moverse, comenzó a activarse. Y a Usa nunca le pasó eso, porque nunca vio a Dios con esos ojos. Y cuando comenzaron a alabar, el poder de Dios comenzó otra vez a activarse. Y Usa extendió su mano, dijo: voy a hacerlo como las otras veces. Y quedó muerto delante de la presencia de Dios, porque se había activado el poder del Señor. Y hoy me manda Dios a decirte, amada iglesia, no seamos como Usa. No nos acostumbremos a la presencia de Dios. Siempre tengamos el celo por la presencia de Dios. Siempre te mantengas firme por más de Dios. Alguien decía que cuando vengas a la iglesia, que nunca falte el fuego en tu corazón y las lágrimas en tus ojos. Que nunca falte que tiemble delante de la presencia de Dios. Que nunca entres delante de esa presencia creyendo que tu Dios es un Dios de carne o de hueso. No, tu Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Que cuando entres delante de Dios, tiemble delante de su presencia, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y cómo no va a temblar nuestro cuerpo delante de la presencia de Jehová nuestro Dios. Dígale al que está a su lado: no sea como Usa. Dígale que se acostumbró al mover de Dios. Dígale otra vez, dígale: ¿te has acostumbrado? Le dice: ya sé, ahora viene la alabanza, la prédica y nos vamos. No, dígale que está a su lado: no te acostumbres. Dígale: porque aquí está el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Y otra cosa que pasó, iglesia, es que el pueblo llevó el arca de Dios como Dios no le mandó. El pueblo lo que hizo fue que puso el arca en unos bueyes. ¿Sabe cómo tenían que llevar los levitas el arca? Sobre los hombros. Ven en su momentico, ven, Duban.
Ven ya yo. Ven. Suban aquí arriba. El Señor ponía. No tengo una. Es una arquita pequeña. El arca tenía que ser llevado por 4 personas. Póngale ahí, póngale así como se llevará el camino. Para poder trasladarla, tenían que llevarla así sobre los hombros. Si la iban a llevar de un collado a otro collado, lo que tenían que llevarla, ¿quién era? Pueden bajar. ¿Quién era lo que tenían que llevar el arca? Los levitas. ¿Y cómo lo tenían que llevar? ¿Sobre sus qué? Sus hombros. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más fácil llevar una carga? ¿Sobre los hombros o sobre una carreta? ¿Cómo es más fácil? ¿Sobre qué? Una carreta. Es que siempre la presencia de Dios, tener la presencia de Dios, te va a costar llevarla. Siempre te va a costar tenerla. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Digo, ¿sabes qué? Yo no quiero llevar esta carga pesada. Y Dios me manda a decirle que aquí hay muchos que Dios le dio ministerios, talentos, llamados, y has tenido como lo que Dios te dio como una carga pesada, y has querido llevar esa carga a tu manera. Y Dios hoy me manda a decirte, no es a tu manera, va a ser a mi manera. La tendrás que llevar. Yo he puesto en ti el peso de mi gloria, el peso de mi llamado. Por eso es que te exijo más. Por eso es que te digo que te santifiques más. Porque no lo tienes que llevar a tu manera. Te va a costar, te va a doler, pero al final verás la gloria del Señor. ¿Hay alguien que lo pueda creer en esta hermosa mañana? Es que hay mucha gente que dice, yo quiero servir a Dios a mi manera. Y dígale, no se sirve a Dios a tu manera. Hay mucha gente que dice, yo lo voy a hacer cuando yo quiero. No, no es cuando tú quieras, es cuando Jehová diga. Hay mucha gente que diga, no, yo no lo voy a hacer de esta manera. No. Dios ya puso parámetros, estableció leyes, y las leyes de la casa se tienen que cumplir. ¿Estamos o no estamos? El Señor es, entrégate por completo o no te entregas. Sírveme bien o no me sirves. Hazlo bien o no lo hagas. El Señor me manda a decirte. Y esto es lo que sucede, es que muchas veces hay cosas en tu vida que no han cambiado porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, o les estás haciendo a tu manera, y por eso no producen cambio. Deja de hacer las cosas como tú quieres. Muchas veces lo que Dios te manda a hacer te va a costar, va a ser pesado para ti, va a ser difícil, pero que te disfrutes el camino, lo disfrutas, que al final ves la gloria de Dios, la ves. ¿Hay alguien que lo pueda creer en esta hermosa mañana? Si hablaste algo al Señor y le prometiste algo al Señor y no lo has prometido, cúmplelo, aunque sea pesado para ti. Porque lo que Dios habló de ti, Él lo va a cumplir, y no le va a quitar ni punto ni coma. Así que lo que le prometiste al Señor, cumple. Dile que está a su lado, si le prometiste algo a Dios, hoy Dios te manda a decir que lo cumplas. ¿Cuántos están aquí? Le den un fuerte aplauso al Señor. El primer personaje es Abinadab, que tenía la intención pero no tenía el corazón. El segundo personaje era Usa, que se acostumbró a la presencia de Dios, que quiso hacerlo como él quería. Pero ahora bien, el tercer personaje que podemos ver, ¿dónde están los Abinadab? Levanta la mano. Los Usa, que quieren hacer la cosa a su manera. Ahora no hay nadie, ¿verdad?, que quiere hacer la obra de Dios a su manera. Los Usa. Pero no solamente estaban aquellos que hacían esas cosas así mal, sino que la Biblia nos muestra de alguien, una persona llamada Obed-Edom. Diga conmigo, Obed-Edom. Y hay algo muy particular, amada iglesia, con este personaje. Pues la Biblia habla algo exacto de él.
Y la Biblia habla y dice: entonces Obed Edom Geteo. Y cuando la Biblia te da especificaciones, porque hay algo grande. Y cuando vamos a ese nombre Geteo, al Geteo se le decían a los habitantes de Gad. Y los habitantes de Gad pertenecían al pueblo de Filistea. O sea que este Obed Edom no era israelita, era filisteo. No era una persona del pueblo, era una persona filistea. Pero ¿cuál era la diferencia entre Obed Edom, entre el levita Usa y el levita Abinadab? Que Obed Edom temblaba delante de la presencia de Dios, que Obed Edom tenía respeto por la presencia de Dios. Y este Obed Edom, lo que no hizo el arca en 20 años en la casa de Abinadab, lo hizo en 3 meses en la casa de Obed Edom. Es que Dios se manifiesta en los lugares donde verdaderamente Él es venerado, Él es amado. Y me llama la atención, amada iglesia, que aunque este levita, este Obed Edom, no tenía la sangre real, el pueblo real, sí tenía el corazón. En Jeremías capítulo 29 versículo 3, el Señor dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo que Dios no quiere que no le entregues lo poquito. Dios quiere que lo busques con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién más también era filisteo? En la Biblia, ¿quién era filisteo? Goliat. ¿Sabe quién era Goliat? Aquel que luchó contra David. Y podemos ver a un Goliat y a un Obed Edom. Entonces, no, la culpa no es de Dios, la culpa es del corazón de la persona. Tienen el mismo Dios, van a la misma iglesia, al mismo servicio, con los mismos pastores, pero uno sí recibe y el otro no. No es que Dios tenga hijos favoritos, sino que este tiene un mejor corazón para el Señor. Y Dios quiere que toda bajo su gloria tenga un corazón perfecto para Dios. Que no seamos como Abinadab, como Usa, sino que temblemos delante de la presencia de Dios. Pregúntele al que está a su lado: ¿cómo te llamas? Dile: ¿te llamas Abinadab? ¿Te llamas Usa? Ahí no, Usa, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, fuera. O dígale: ¿cómo te llamas? ¿Te llamas Obed Edom? Por eso Dios no busca tu capacidad, Dios busca tu rendición. Por eso Dios no busca tu dinero, no busca lo que le puede dar. Por eso Dios le decía: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Ahora bien, el otro personaje, ¿cuál fue el primer personaje que mencionamos? Que Abinadab tenía la intención, pero no tenía qué. El segundo personaje, Usa, que quería hacer las cosas. Pero el tercer personaje era que tenía el corazón. El cuarto personaje que podemos ver, y el último personaje, era David. ¿Y sabes qué? Este David no solamente tenía el corazón, sino que tenía la intención. Que los David son aquellos que siempre están buscando superar lo que le pueden dar a Dios. Los David son los que no se conforman con lo que hoy le entregan a Dios, sino que saben que siempre hay más para darle a Dios y más de recibir de Dios. Los David no son aquellos que dicen: ya sé lo que va a pasar en el servicio. No, los David son los que siempre quieren más de Dios. Obed Edom amaba a Dios, pero este David quería más de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque este David dijo: voy a traer la presencia de Dios aquí al lado mío. Y David tenía el corazón,
Pues en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, cuando Samuel iba a ungir a David, pasó Eliab y Samuel dijo: delante de Jehová estás ungido. Y el Señor le dijo: no mires a los altos de su estatura, ni el hermoso de su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante, Jehová mira el corazón. Y Dios hoy me manda a decir: aquí hay mucha gente que tiene el corazón como David, que le han dicho al Señor: Señor, quiero más de ti, sé que puedo entregar más, yo quiero darte más. Aquellos que tienen ese corazón como David no necesitan dar testimonio de ellos mismos. Cuando David llegó a ser ungido, Jehová le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Aquellos que tienen ese corazón para Dios no tienen que ellos defenderse, y el mismo Espíritu Santo da testimonio que tú eres hijo de Dios, así como le dio testimonio a Samuel diciendo: úngelo porque este es. El Señor dará testimonio y dirá: tú eres mi hijo, tú eres alguien que está conforme a mi corazón. ¿Cuántos quieren ser como David, que quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Ahora bien, ¿sabes por qué Dios trae este mensaje a la iglesia, amada iglesia? Pues hubieron lugares, personas, iglesias que se acomodaron a la presencia de Dios. Lo hicieron como Abinadab, lo hicieron como Usa. Pero el Señor hablaba a mi corazón y a mi espíritu y me decía que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Que vamos a ir de gloria en gloria. Que la gloria de Dios va a ser más poderosa sobre tu vida y sobre mi vida, sobre tu familia. Y por eso Dios quiere que bajo su gloria no caiga como cayeron algunos, como Usa, como Abinadab, que dejaron la presencia de Dios a un lado y no hicieron de la presencia de Dios su todo. ¿Sabes por qué? La única manera que Dios te dé más de Él, más de su presencia, es que tú practiques la regla de oro. ¿Sabe cuál fue la regla de oro que Jesús dijo? Pedid y se os dará. Buscad, llamad y se os abrirá. El Señor está despertando a sed a la iglesia, a sed por más de Él. Entonces, si tú no le pides más de Dios, Dios no te va a dar más, porque solamente a los sedientos el Señor saciará. Y hoy te puedo preguntar: ¿qué clase de persona eres tú? ¿Eres Abinadab? ¿Eres Usa? ¿O quieres ser Obededón, que tiembla delante de la presencia de Dios? ¿O quieres ser como David, que siempre sabe que hay más? A los que quieren ser como David, Dios te exigirá más. Te exigirá más. Y nunca será suficiente. Tendrás que morir y nunca será suficiente. Pero no importa todo lo que pueda tener más de Dios, con tal que Él siempre esté conmigo. Hay alguien aquí que anhele verdaderamente la presencia de Dios y quiera más de Dios. Bríndale el mejor aplauso al Señor en esta mañana. Colócate sobre tus pies y quiero decirte esto de pie. ¿Sabes? Cuando Obededón cogió la presencia de Dios a su casa, él no estaba buscando la bendición de Dios. Él no la cogió para que el Señor lo bendijera. Y Dios me manda a decirle a muchos que un día le dijeron al Señor: Señor, no pasará un día sin que en mi casa no se ore. Le dijiste a Dios: no pasará ni un día que aquí vivas tú. Algunos lo han cumplido, pero otros no.
Y hoy el Espíritu Santo me manda a decirte: vuelve a poner el arca en el centro de tu casa. Vuelve a poner el arca en el centro de tu casa. Porque el arca de la presencia de Dios traerá unos beneficios. La Biblia habla y nos dice exactamente de esos beneficios. ¿Sabes qué beneficios trae la presencia de Dios? Trae seguridad. Seguridad, ¿cómo así? De saber que te podrá faltar todo, pero jamás te faltará la presencia de Dios. ¿Sabes qué beneficio también trae la presencia de Dios? Te traerá confianza. Pues entenderás que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estarás tranquilo. Aunque estés en medio de la tormenta, si el arca está en medio de ti, todo estará bien. Y no solamente traerá esa confianza, sino que la confianza hará que confíen más en el Señor, valga la redundancia. Pero entenderás que siempre el plan de Dios es mejor que el tuyo. Y descansarás tranquilamente, porque Dios sí sabe lo que hace. Y no solamente traerá confianza la presencia de Dios, sino que también traerá bendición. Jehová será tu proveedor. Podrán venir escasez, podrá venir momentos grises y oscuros, pero sabrás que respiro y liberación vendrá de cualquier lado, porque Jehová será tu proveedor. En el Salmo 34:10 David dijo: los leoncillos tienen hambre, pero los que le esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y hoy el Señor quiere que bajo su gloria sea consciente de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué el Señor se manifestó en medio de las alabanzas? Porque Él quiere que esa gloria que sentiste aquí en su casa, te la lleves para tu casa. Quiere que camines con esa gloria todos los días, que no sea una experiencia de domingo. Pero ¿sabes quién tiene la decisión? No el pastor, no los servidores, ni los músicos, ni nadie. Tú, tu corazón es el que hará la diferencia, que recibas o no recibas. Y hoy cierra tus ojos al Señor.